escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. ¿Es posible promover una cultura de paz en tiempos de guerra? Hoy reflexionamos sobre qué es la paz, cómo se pueden resolver conflictos sin violencia y todo esto en un contexto bélico con varios frentes abiertos en el mundo, como la guerra en Gaza, en Ucrania, en la República Democrática del Congo, en algunas regiones de Colombia. Unas guerras que nos recuerdan lo frágiles que pueden ser los periodos de paz. Y lo hacemos con alguien que sabe mucho del tema, Alexandra Torres Pons. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Bueno, Alexandra, que es española, pero que estudia la cultura de paz tanto en Estados Unidos, en el Trinity College, como en la London School of Economics en Londres, y está cursando además, 3 carreras: Derechos Humanos, Ciencias Políticas y Filosofía, y también estudios de Oriente Medio, y está dirigiendo proyectos de diplomacia juvenil. Primera reflexión, Alexandra. La guerra es algo muy habitual, ¿no? Desde siempre, desde los relatos más remotos que nos han dejado otras civilizaciones, como la de Egipto, los romanos, la expansión árabe, la colonización, hasta las 2 guerras mundiales, Vietnam. Bueno, la lista es larguísima. Más reciente Siria o Gaza, incluso en las puertas de Europa, ¿no? De la Europa occidental, con Ucrania. ¿La paz es una excepción? A mí personalmente, cuando pienso en la paz y la guerra, intento no referirme a ello como guerra, sino como conflicto, porque considero que a la hora de estudiarlo y buscar remedios para ello, hay que traerlo mucho a nivel personal, ¿no? Una guerra entre países, aunque tiene muchísimos más componentes, obviamente, y es una escala inigualable, se puede llevar a un conflicto entre simplemente 2 personas que tienen creencias diferentes o valores diferentes o identidades diferentes. Entonces, tú, en mi opinión al menos, si tienes que pensarlo y preguntar si la paz es una excepción, tienes que preguntarte si una buena relación de amistad entre personas o grupos es la excepción. Yo creo y quiero creer que no es una excepción, que puede ser verdad y que también lo ha sido a lo largo de la historia. Sin embargo, creo que hay un componente inherente de los humanos que también es ambición y eso llama al conflicto. Entonces se trata de buscar recursos y de educar para que eso se transforme en esa sensación de mediación y negociación. O sea, sentarse a hablar de tú a tú, ¿no? Es como la base. ¿Qué es la cultura de paz y cómo se construye? A ver, según la UNESCO, la cultura de paz es esa solución de conflictos que no involucre la violencia, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que hay muchos tipos de violencia. La violencia no solo tiene por qué ser física y no solo tiene que involucrar armas. Sin embargo, la cultura de paz, de nuevo, creo que hay que traerlo muy abajo. Y es simplemente, si hablas de cultura de paz a nivel nacional, por ejemplo, un país en el que yo no creo que la cultura de paz sea que no haya ningún conflicto en ningún grupo social, porque al final que haya disparidades sociales es parte de la sociedad y que se puedan solucionar es lo que hace una cultura de paz. ¿Y cómo se construye justamente esa cultura de paz? En mi opinión tiene mucho que ver con la educación. La educación, pero no solo directa de decir, vale, en clase vamos a dar una pequeña workshop de negociación, sino la educación ya muy a nivel psicológico. Por ejemplo, hay muchísimos ambientes en los que se promueven microagresiones, como se puede decir, micromachismos, microracismos, etc., que aunque no sean directos y aunque directamente no estés educando para ser discriminativo, lo estás promoviendo de todas maneras, ¿no? Entonces, una cultura de paz tiene que tener en cuenta esas pequeñas interacciones entre personas, esas pequeñas inclusiones o falta de exclusiones, que es lo que llevan a que luego se escale y se normalicen comportamientos que van en contra de esta cultura de paz. Un aspecto esencial para la paz, ya que hablamos a nivel nacional, ¿no? O sea, es sentirse seguro, ¿no? Respetar los derechos humanos. De hecho, la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce explícitamente el derecho a vivir en paz como un derecho humano fundamental.
Usted plantea en uno de los artículos académicos que ha publicado la tensión que hay entre el relativismo cultural y el respeto de los derechos humanos o exigir que se respeten los derechos humanos. El relativismo cultural cuestiona la idea de que los derechos humanos sean universales, ¿no? Argumentando que están basados en valores occidentales. Recordemos que los derechos humanos se declararon en Francia. Y en algunos países las mujeres están particularmente afectadas, ya que el relativismo cultural puede utilizarse para justificar prácticas discriminatorias, basadas en decir, bueno, esto es la tradición, es nuestra cultura. ¿Cómo se soluciona este conflicto, esta contradicción, no? A ver, es uno de los grandes debates en ciencias políticas y mediación internacional, ¿no? Al final es uno de los grandes problemas que hay actualmente, porque ¿dónde está la línea entre justificación de un neoimperialismo y respeto y de verdad una violación completa a lo que es un ser humano? A ver, he hecho bastante investigación en el tema, de eso va el artículo que publiqué. No hay una solución que los académicos hayan descubierto, encontrado. En general se divide entre simplemente se declaran unos derechos fundamentales, pero muy a nivel fundamental, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, y se recortan, entre comillas, los que ya pueden ser un poco más debatibles culturalmente. Sin Pero embargo, los derechos humanos no pueden ser relativos. Ya, ese es el gran conflicto, ¿no? Sin embargo, a ver, de nuevo, trayéndolo un poco a tierra, yo personalmente creo que se trata todo de negociación, pero también respeto. Entonces, sí, los derechos humanos no son relativos, todos tenemos que ser respetados a nivel personal. Sin embargo, una de las características fundamentales de la democracia, que en teoría es el modelo de gobierno representante de lo que sería respeto a los derechos humanos, también se supone que una democracia justa debería representar los intereses y las opiniones de su población. Entonces, si a nivel internacional un país que es una democracia medianamente justa no está de acuerdo con los procesos legales de otro, que también es una democracia justa, también hay que pensar qué derecho tiene ese país de intervenir. Sin embargo, entonces entramos obviamente en que democracia justa. Otro debate más, Otro ¿no? debate que más. se añade. Bueno, ha formado parte del Global Peace Education Network. ¿Qué es esta red mundial y cómo se enseña la paz? Pues el Global Peace Education Network es una red, es más a nivel online, y simplemente se hacen diferentes meetings, summits, workshops en temas de la paz, sobre todo desde dentro. Colaboramos mucho con Prem Rawat Foundation, que enseñan sobre todo cómo conseguir la paz a nivel personal, individual, y se hace mucho énfasis en dos aspectos principales, que uno es el lenguaje bélico, antilenguaje bélico, porque se promueve mucho la idea de que, yo qué sé, por ejemplo, en el COVID, muchos presidentes, muchos gobiernos utilizaban lenguaje bélico a la hora de luchar contra el COVID, ¿no? De decir, este es un enemigo, vamos a luchar contra él. Vamos a ganar la guerra. Vamos a ganar esta guerra, exacto. Y también se intenta promover mucho en este network, de nuevo a medida de diferentes workshops, conversaciones, etcétera, que simplemente, de nuevo volviendo al tema del nivel psicológico muy micro, cómo que un gobierno utilice este lenguaje bélico ya promueve una anticultura de paz. Por otro lado, de nuevo, se habla mucho de la paz interior y de cómo si una persona es capaz de llegar a un sentimiento de paz consigo mismo, es mucho más fácil y facilitará muchísimo la mediación con otras personas. Justamente está dirigiendo programas de diplomacia juvenil. ¿Cómo pueden las nuevas generaciones crear esta cultura de paz y generalizarla? Pues mira, yo justo tengo un pequeño equipo, que diría que es equipo, pero en verdad somos todos bastante amigos. Somos un grupo de 10 jóvenes que más o menos estamos aquí intentando desarrollar algunos proyectos relacionados con la educación por la paz. Son todos increíbles y súper motivados, y la verdad es que estar con ellos me ha hecho darme mucha cuenta de que sí que es posible y sí que hay mucha gente que quiere cambiar las cosas, ¿no?
Yo creo que un problema grande, al menos en mi generación, es la polarización. Creo que está subiendo muchísimo a nivel político y de derechos humanos, por ende, ¿no? Entonces, ¿cómo promover una cultura de paz para nuestra generación y de nuestra generación? Primero, creo que necesitamos oportunidades. Creo que a la gente joven se nos cortan mucho las alas, tanto a nivel profesional como personal. A nivel profesional, en cualquier sitio al que apliques, justo al graduarte de la universidad, no es que necesitas 5 años de experiencia, ¿vale? ¿Cómo los consigo? Y a nivel personal, no se nos escucha porque no se nos toma en serio. No sabes lo suficiente. Sigue estudiando, espérate. Bueno, esto siempre ha sido así, ¿eh? Lo de pedir mucha experiencia para... pero lo que querría preguntarte por ese aspecto, ¿es todo un reto esa polarización para los jóvenes? ¿Estamos más polarizados que antes? ¿Es más difícil? Personalmente, y tendría que respaldarme de estudios aquí, creo que hemos ido un poco en curva. Creo que la sociedad estaba mucho más polarizada, pero porque también estaba más normalizado. Por ejemplo, volvemos al sexismo, racismo, etcétera. Era la norma hace tantos años. Después, todas las revoluciones sociales hicieron que la polarización quizá bajase, al menos a nivel visible, porque fue cuando explotó. Y ahora, al menos en mi opinión, y de nuevo tendría que respaldarme con estudios, creo que está volviendo, al menos en mi generación, está habiendo una especie de backlash. Y lo estamos viendo mucho, yo sobre todo en conversaciones con gente de mi edad. Y para mí es un reto, porque de nuevo vuelves a esa, yo estoy intentando promover una cultura de paz y respeto. Y reflexiva. Y reflexiva, pero me estás enfadando. O sea, si tú estás yendo como totalmente contra mí en el lado de, es que estás yendo en contra de mis derechos fundamentales de una manera que yo no entiendo porque tienes mi edad, y me enfada. Entonces creo que es un reto no solo por el hecho de la polarización en sí, sino porque es que además los que seguimos intentando promover esta cultura tenemos que enfrentarnos aún más a esta rabia e impotencia. O sea, que podríamos decir que la polarización en realidad es como una barrera para esa cultura de paz. No nos queda mucho tiempo, Alexandra. Yo querría preguntarle, ante el panorama bélico que vivimos en estos últimos meses y años, con Ucrania, Gaza, etc., ¿se puede todavía ser optimista? ¿Los jóvenes pueden ser todavía optimistas? De nuevo creo y quiero creer que sí, ¿no? Para eso estamos. Y sí, aunque haya polarización, aunque haya gente que siga como no queriendo ver esta nueva realidad, yo creo que estamos en un mundo nuevo y que tenemos que seguir luchando por él. Y que hay bastante gente motivada y apasionada porque sea. Y sí, hay conflicto, hay guerra, pero tengo mucha confianza de que mediante diálogo, mediante activismo y advocacia informada, podremos conseguir cambiar el mundo para bien. Bueno, pues lo dejamos así, con esta nota de optimismo. Muchísimas gracias, Alexandra Torres Pons, especialista en cultura de paz. Gracias. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.